El tema del apóstol Pablo hasta este momento ha sido que la salvación es por gracia y no por obras. Y él ha buscado mostrar esto y hacerlo de forma clara. Él ha probado que la gracia es el camino a la salvación, no por obras. Los judíos, como ustedes saben, en aquel entonces se habían convencido de que automáticamente eran el pueblo de Dios, justificados ante sus ojos, aceptados ante Él, listos para la vida eterna, debido a que poseían la ley de Dios, debido a que Dios había lidiado con ellos de forma muy favorable a través de los siglos, y creían que estas cosas eran las muestras de su aceptación. Pensaban que eran hijos de Dios por virtud de ser miembros de la nación judía, de la raza judía. Entonces aquí tenemos la verdad siendo predicada, el evangelio de que la salvación es tan solo por gracia a través de la fe tan solo. Y los judíos no creían eso. Entonces el apóstol Pablo necesita razonar y explicar bajo inspiración del Espíritu de Dios estas cosas de la manera más clara posible. Y él ahora muestra en este capítulo 4 que la salvación es por gracia, no por obras, y también que este siempre ha sido el caso. Él demostraría que a través del Antiguo Testamento, remontándonos a Abraham, etc., que los judíos reverenciaban como el Padre de la nación, la salvación es por gracia, era por gracia, por fe, en la promesa de Dios desde aquel tiempo de Abraham, desde todo el tiempo, y no por obras. Y claro que cuando decimos no por obras, tenemos claro que la salvación nos lleva a obras. La salvación crea en nosotros un nuevo corazón, nos da un nuevo corazón, una nueva vida, y nos da un deseo de agradar a Dios y un deseo de guardar su ley. Sin embargo, ninguna cantidad, o no importa más bien cuán bien pudiésemos guardar la ley, eso no es suficiente para ganar la salvación, para merecerla. Y mucho menos para resolver el problema del pecado anterior y el pecado continuo. Y no se resuelve cómo será lidiado el pecado, cómo será erradicado. El pecado tan solo puede ser erradicado a través de la muerte redentora de Jesucristo, el eterno Hijo de Dios que vino a tomar el castigo a nombre de todos aquellos, representando a todos aquellos que un día serían salvos. Y ahora el apóstol muestra que siempre ha sido el caso, que la salvación es por gracia. Y me acuerdo que alguien ya me dijo hace años: ustedes creyentes cristianos quieren que creamos lo que enseñan. Y él pensaba que sabía de lo que estaba hablando. Y dijo, mientras que en el Antiguo Testamento la salvación era mediante la obediencia a la ley, ahora en el Nuevo Testamento es por la fe en Cristo tan solo. Y él pensó que sabía de lo que estaba hablando. Y dijo, hay una contradicción completa en el camino de Dios. El aceptar como guarde la ley las personas en una época y después en otra época enviar un Salvador para pagar por el pecado de las personas. Y claro que el gran error que cometió esta persona es que su entendimiento era incorrecto, nunca fue por obras. Incluso a través de los años del Antiguo Testamento la ley era proclamada, pero el propósito de la ley era mostrar los estándares de Dios. Y también, si ustedes quieren, intimidar a las personas, demostrarles cuán cortos caían de la gracia de Dios y cuán lejos estaban de guardar la ley de Dios, de modo que viniesen a Él buscando y suplicando misericordia, confiando en la provisión de Dios, de que Dios un día enviaría un Salvador que lidiaría con el problema de su pecado. Y también incluso las personas en el Antiguo Testamento tenían las ilustraciones, las ayudas visuales de los sacrificios para poder mostrarles que se tendría que derramar la sangre por el pecado para que éste fuese cancelado. Y todo esto señalaba a lo que Cristo haría un día. Y entonces Pablo demostraría que incluso el mismo padre de la nación, Abraham, vino a Dios y fue aceptado basado en su confianza en la fe en lo que Dios proveería, no porque él cumpliese la ley y tuviera obras.
Y quiero ver este capítulo, que bueno, es un capítulo difícil, lo acepto, pero quiero ver diferentes encabezados, diferentes títulos. Y el primer título, el primer encabezado, no expande esto, sino que nos da el contexto de lo que tenemos aquí. El primer encabezado es esto: lo que Abraham ya sabía y conocía respecto de la vida eterna, incluso antes de que él tuviese una experiencia de haber tenido aceptación ante Dios, confiando en Él, teniendo fe en su provisión. Incluso antes de eso, quiero que nos acordemos lo que Abraham ya conocía respecto de la vida eterna. Bueno, claro, él tenía toda la información al respecto del comienzo de la Biblia, al respecto de lo que hay en el principio de la Biblia, al respecto de la caída del hombre en el huerto del Edén, la creación, todo eso él lo sabía. Él lo sabía a través de la tradición oral de su familia, de su tradición de familiar, porque esto era entregado de generación en generación. Él lo sabía también probablemente, aunque no tenemos evidencia de esto. Tal vez también estaba en escrito. Parece ser que cuando Moisés, primero, bajo inspiración de Dios, escribió el libro de Génesis, bueno, de hecho los primeros 5 libros de la Biblia, el Pentateuco, parece ser que ya había registros que habían sido pasados de generación en generación a través de las cabezas de las familias, ya sea en escrito, no lo sabemos si eran registros escritos, pero con mayor certeza era una tradición oral. Pero bueno, Abraham sabía al respecto de todo esto y la caída del hombre al respecto en pecado, y él sabía respecto del huerto del Edén y también conocía al respecto del árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y el mal. Y la Biblia es el libro de la vida eterna. Y el único árbol del cual Adán y Eva no podían comer era el árbol del conocimiento del bien y el mal. Ese era un árbol prohibido para ellos, pero ustedes saben, y no voy a tocar los detalles ahora, pero ustedes saben al respecto de la caída y cómo tenemos ahí un pecado complejo y compuesto y que se compone de diferentes cosas. Cuando la primera vez o en aquel entonces Adán y Eva tomaron ese árbol de conocimiento del bien y el mal, en su pecado pensaron que Dios les estaba negando algo y les estaba refrenando algo. Y este acto de desobediencia llevó a la caída del ser humano. Y el ser humano fue arrojado fuera del huerto, a menos que, nos dice la escritura, extendiese su mano y tomase del árbol de la vida y viviese para siempre. Eso está allí, al principio de la Biblia. En el capítulo inicial de Génesis, en los capítulos iniciales de Génesis más bien, bueno, la Biblia es el libro de la vida. Es al respecto, como dice John Milton, el paraíso perdido y el paraíso reganado. El poema épico que primero se escribió en el siglo XVII, por ahí más o menos. Y bueno, no toda la teología que está ahí es correcta, no en John Milton, pero eso es lo que todo mundo entendía, que este es un libro respecto de la vida eterna, que se remonta desde el principio. La vida eterna era la posibilidad, y la herencia a la cual tenía derecho la raza humana y cómo eso lo perdimos y después siempre hemos tenido o se tuvo la tarea de la restauración de la vida eterna. ¿Y qué es lo que Abraham ya sabía al respecto de la vida eterna? Él sabía que había sido perdida, el que él era un miembro de esta raza humana caída y que Dios le llamó a dejar a su familia y el lugar donde él vivía y a ir a una tierra, a un lugar que Dios le mostraría. Y la gran tarea comenzó en la vida de Abraham de agradar y servir al Señor, porque Dios era un Dios que un día enviaría un Salvador. Eso fue anunciado en el huerto del Edén también. Génesis capítulo 3, versículo 15. Se le dijo a la serpiente, ahí en Génesis, que habría hostilidad entre los hijos de la serpiente, es decir, los incrédulos, y la simiente de la mujer. ¿Quién era este misterioso benefactor
misterioso Salvador, el Mesías, a través de quien la serpiente en última instancia sería destruida y el Mesías daría su vida. Y sería herido en su calcañar, en su talón, sufriría consecuencias, pero Satanás sería destruido. La primera promesa de un Salvador. Y ellos sabían al respecto de esto. Uno vendría, uno a través de quien todo sería revertido. Habría un camino a la salvación que sería hecha posible. Y eso es lo que él anhelaba y esperaba. Capítulo 4 de Romanos, entonces versículo 1. ¿Qué pues diremos? Que halló Abraham nuestro padre según la carne, lo cual significa nuestros antepasados, nuestros precursores, humanamente hablando, y evidentemente Pablo habla como judío por sí mismo, pero también está hablando al respecto de los gentiles, como él mostrará más adelante. Y Abraham era el padre de los judíos y también de los gentiles, muchas naciones gentiles, pero ¿qué diremos entonces que halló Abraham nuestro padre según la carne? ¿Qué es lo que descubrió? Él ya sabía que habría un Mesías venidero, un Salvador. Él ya sabía que los grandes asuntos de la vida, es decir, que si la vida había sido perdida, la vida eterna, y que esta vida sería restaurada y recuperada a través de un Salvador venidero, eso ya estaba en su mente. Pero ¿qué es lo que descubrió por sí mismo? Bueno, esto fue lo que descubrió. Esto era su testimonio. Versículo 2. Porque si Abraham fuese justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Si a través de su propia vida justa, él hubiese podido asegurar el favor de Dios, y hubiese ganado comunión con Él, y hubiese experimentado a Dios en su vida, de modo que él sabía que pertenecía a Dios y tendría vida eterna, bueno, pues entonces él hubiera podido agradarse a sí mismo y describir esto, hacer que este fuese su testimonio. Yo he vivido de tal forma que he encontrado al Señor. Bueno, eso es imposible, dice el apóstol Pablo. No tenía nada de qué gloriarse ante Dios y nada tenemos porque no podemos cumplir la ley de Dios, y de hecho Abraham nunca se jactó de ello. Jamás encontramos a Abraham aseverando nada respecto de su justicia o al respecto de que él hubiese ganado el favor de Dios. Eso está ausente en el registro. Esto no se menciona jamás. Él jamás nos dice ni dice de nadie ni de sí mismo de que él haya encontrado algo. Esta es la narración de mi vida religiosa. Este es mi testimonio. Yo he agradado a Dios. Y entonces le he encontrado. Y le conozco y estoy seguro al respecto de la vida eterna. No, él no menciona nada de esto. Versículo 3. Porque ¿qué dice la Escritura? Y este es el testimonio de Abraham. Eso es lo que él encontró. Versículo 1. ¿Qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Él estaba buscando algo. Y él hizo un descubrimiento. Versículo 3. Ahí se nos dice el descubrimiento que hizo. Abraham creyó a Dios. Creyó Abraham a Dios. Y esto le fue contado por justicia. Abraham tuvo unas caídas lamentables en su vida religiosa. Lo sabemos. Al leer esos capítulos en Génesis, nos damos cuenta que cometió grandes errores y algunas veces nos sorprendemos y suspiramos a pesar de que nosotros cometemos más grandes errores. Nosotros nos sorprendemos que Abraham, que fue llamado por Dios, que es una figura tan importante, que es un hombre tan grande y glorioso, hubiese tenido tales caídas como las que tuvo. Y todas estas caídas son narradas fielmente en la Biblia. Aprendemos al respecto de lo mejor de Abraham y también lo peor de Abraham. Entonces sabemos que aunque haya sido muy bueno en ciertos momentos, él jamás había podido ganar o merecer la salvación de Dios. Y él nunca afirmó eso. Y esto es lo que él halló y encontró, que cuando él creyó las promesas de Dios, de que le bendeciría, de que le salvaría, esto le fue contado a él por justicia.
Él halló que al creer lo que Dios le había dicho, Dios le recibiría. Y entonces Abraham tuvo experiencias maravillosas donde Dios se reveló a él, donde Dios le habló a él, le fortaleció, le libró, le capacitó, le bendijo. Y leemos el registro una vez más y vemos los caminos maravillosos, las formas maravillosas en las que Dios le confirmó su presencia y amabilidad para Abraham. Entonces, basándonos en esto, o basándose él en esto, él sabía que era aceptado y sabía que tenía vida eterna. ¿Y qué es lo que halló? ¿Qué es lo que descubrió? Pues descubrió estas hermosas experiencias. Él descubrió que esto comenzó cuando él creyó, cuando él confió. Entonces su salvación y su esperanza de la vida eterna descansaban en que él creía en Dios, no en haber logrado suficientes buenas obras para poder ganar el favor de Dios. Ahora versículo 4, donde nos dice lo siguiente: pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Bueno, si tú puedes guardar los 10 mandamientos, Dios te debería la salvación. Sería tu derecho. Pero no puedes hacer eso. Versículo 5, mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, al que purifica y acepta al impío, su fe le es contada por justicia. Ahora bien, claro, la fe no merece la bendición. Ya veo. Tal vez puedas decir, pero te equivocas. Veo. Veo que no puedo guardar todo mandamiento, debo intentarlo y debería hacerlo, pero no puedo. Pero si creo que la salvación es libre y que Cristo ha muerto en la cruz del Calvario por un pecador como yo y rindo mi vida a Él, entonces mi fe tiene una característica de modo que es aceptada, es tan buena como justicia. No, por favor, no lo veas de esa manera. Eso sería un completo malentendido de este versículo 5. Mas el que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, confía en un Dios que perdona y justifica a los pecadores, su fe es contada o le es contada o se le cuenta por justicia. No significa que su fe valga como justicia, su fe esté en vez de la justicia como pago por justicia, su fe es igual a la justicia. No, su fe le es contada por justicia y significa lo siguiente, solamente lo siguiente. Tienes que entender la diferencia. Su fe es el agente que se apropia y recibe la bendición de Dios. Su fe es contada por Dios por justicia, porque mientras la fe no tiene ninguna característica que merezca algo, sin embargo es la mano extendida, es la mente abierta para creer y confiar en Dios. De modo que Dios de forma misericordiosa lo cuenta por justicia y te da justicia. Te pone justicia en tu cuenta, tu registro en el cielo, que es muy extenso y está lleno de registro de todos tus pecados, es destruido y cancelado, y Dios perdona libremente. Su fe le es contada por justicia, no porque fuese igual a ello, sino por la misericordia de Dios. Ahora bien, Abraham, aquí a él se le muestra, o más bien se nos muestra que Abraham fue salvo por la fe. Y después el apóstol Pablo en el versículo 6 brevemente avanza y menciona a David. El rey David también era reverenciado por los judíos. Y entonces, ¿por qué nos estás diciendo todo esto? Esto es solamente para judíos. Y nosotros no somos judíos, y no es que no es solo para judíos. Voy a detenerme un momento. Señalo. Sí, los judíos estaban discapacitados porque estaban firmes en la noción de que por ser judíos uno automáticamente recibía aceptación por Dios. No, ellos tenían que entender que Abraham no
encontró aceptación con Dios porque él fuese de esa nación. Él encontró aceptación con Dios porque confiaba que Él le proveería una salvación gratuita y perdón. Él vino a través de su fe a una relación con Dios. Y bueno, incluso en el tiempo de Pablo, el más grande enemigo de la iglesia de Cristo en aquel entonces eran las personas que se les llamaba judaizantes. Eran judíos que iban de iglesia en iglesia y le decían a los convertidos que habían sido gentiles que para poder ser salvos no era suficiente creer en Cristo, sino que tenían que convertirse en judíos también. Y que tienen que circuncidarse y llevar a cabo los ritos y ceremonias judías y obedecer la ley ceremonial judía. Entonces es importante que el apóstol Pablo protegiese a los creyentes que no habían sido judíos, en particular en Roma, puesto que probablemente la mayoría de los creyentes en aquel entonces en la iglesia de Roma eran gentiles. Y tenían que ser protegidos y saber que esto estaba mal. Aquellas personas que proclamaban a los judíos, o que uno tenía que ser judío para tener salvación, estaban en un error. Y todos los ritos y ceremonias de la iglesia antigua que tuvieron su lugar en aquel entonces eran preciados, enseñaban cosas, pero no podían salvar a nadie. Y Abraham fue salvo por la fe y los judíos estaban en un error. Y por la gracia de Dios fue salvo Abraham. Y entonces ahora en el versículo 6 fortalece este registro histórico mencionando a David. Un salmo es citado. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, versículo 6. Y aquí el versículo inicial del Salmo 32, las palabras de David: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. No está citado de forma exacta, como se tiene en el Salmo 32 en la Biblia, pero se cita de la versión griega del Salmo 32, que pone las cosas de forma un poquito diferente, pero es exactamente lo mismo en todo sentido. ¿Y cuál es la importancia de esto? ¿Cuál es la importancia? Bueno, este es un lenguaje de vida eterna. Esto es al respecto de muerte y juicio y vida eterna. David dice: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas, supremamente felices, y se les provee todo perdón a ellos. En el libro de los Salmos, ya sea Salmo de David o de alguien más, el lenguaje de la bienaventuranza es muy frecuentemente, casi siempre, es usado con relación a lo eterno. Es un lenguaje de la eternidad. El ser bienaventurado, ser bendecido, el tener esta bienaventuranza, es tener vida eterna. Y puedo probarles esto, pero si por lo pronto me creen, porque estamos avanzando a través de estos versículos rápidamente, pero en el Salmo 32, David no solamente dice feliz es la persona que ha tenido sus pecados perdonados, sino que dice supremamente bienaventurado, bendecido y afortunado es aquel cuyos pecados son perdonados. En otras palabras, va al cielo. Tiene vida eterna. Ese es el sentido de lo que está diciendo aquí. Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Y en esta versión, los versículos iniciales del Salmo 32 se toman como que señala el día del juicio. Bienaventurado el hombre en el futuro. Bienaventurado aquel hombre o aquellos cuya iniquidad no son perdonadas, y bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. El sentido es que ese pecado nunca será puesto en contra de ti. Así que el apóstol Pablo puede citar a David diciendo que la vida eterna y la bienaventuranza, la suprema felicidad, viene a aquellos que son perdonados, cuyo pecado ya no es tomado en contra de ellos. No es al respecto de guardar la ley, no es al respecto de ganar o merecer el cielo, es al respecto de tener el perdón de Dios. Y el apóstol entonces concluye en el versículo 9: es pues esta bienaventuranza, este estado de bendición suprema, porque tienes vida eterna.
¿Sobre la circuncisión solamente o sobre la incircuncisión también?